Buenas, queridos alumnos de catecismo. Vamos a ver en el segundo curso de comunión, los que hacen la comunión, si Dios quiere, ahora el 8 de diciembre, lección número 20. Estamos cerquita, son 24 lecciones, lo cual significa que pronto, si Dios quiere y la pandemia famosa nos lo permite, va a haber un examen. Y un examen presencial, un examen con el sacerdote que abarque todas las lecciones del año. Y si están en el segundo año, de los 2 años. Tienen que saber toda la doctrina de la iglesia para poder recibir bien la Sagrada Comunión sabiendo lo que reciben. Así que prepárense. Soy bastante exigente en los exámenes, así que pónganse a estudiar ya, desde ahora. El que avisa no traiciona, así que ya les avisé, háganle acordar a sus papás que pronto viene un examen y les digo, el que no pasa el examen conmigo, este año no hace la comunión. La hará después de que esté bien preparado. Así que, ojo, yo avisé. Bueno, vamos a ver una continuación de la lección anterior, después de tanto tiempo que los dejé ahí solos, sin lecciones. Entonces, vamos a ver cómo reconocer la iglesia fundada por Jesucristo. Porque ustedes vieron, la clase pasada les expliqué que sí, Jesús fundó una iglesia, la fundó, ustedes se acuerdan, le dijo a San Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y después, por favor, cuida mis ovejas, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas, mis corderos. Y que ahí lo estaba constituyendo como jefe, como pastor de todas las almas que iban a formar parte de la iglesia. Pero bueno, eso fue hace 2000 años. Hoy, nosotros, ¿cómo sabemos cuál es la iglesia que fundó Jesucristo? ¿Cómo la reconocemos? Porque hay un montón que dicen que son la iglesia de Jesucristo. O son todas. O es una y las otras no son. ¿Cómo reconocer? ¿Cuáles son las notas para reconocer? ¿Qué es lo que tengo que notar en la iglesia para ver si es o no es la iglesia de Jesucristo? Eso es lo que vamos a ir viendo hoy. Y se los adelanto, son 4 notas. Las 4 primeras. Y la última es un resumen de las otras. La iglesia que fundó Jesucristo tiene que ser única. Porque Él fundaré mi iglesia, no mis iglesias. Es una sola. La iglesia de Jesucristo es una sola. Entonces tengo que ver que realmente hay una y no son varias. Tiene que ser esa y no puede ser otras. Es santa, porque Jesucristo no va a fundar algo que no haga santas a las personas. Y además tiene que ser apostólica. Tiene que ser apostólica. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa eso? Si Jesús fundó la iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles, pues entonces nuestra iglesia, si es la verdadera, tiene que venir de los apóstoles. Cualquier iglesia que diga yo soy la verdadera iglesia, tiene que venir de los apóstoles. Y si no viene de los apóstoles, si viene de Buda o Mahoma, pues entonces no es la iglesia que fundó Jesucristo. Y me salté una nota que es que tiene que ser católica, porque Jesús vino a salvar a todos los hombres. Entonces, recuerden que católica significa que universal. Entonces, significa que todos los hombres, puede abarcar a todos los hombres, y todos los hombres tienen la obligación de entrar en esa iglesia, porque Jesús les dio eso para salvarlos. El que lo acepta se salva y el que no, no se salva. Así de fácil. Bueno, lo vamos a ir explicando un poquito, parte a parte. Entonces, la iglesia verdadera de Jesucristo tiene que ser una, tiene que ser santa, tiene que ser católica, es decir, universal. Todos los hombres tienen que poder entrar en ella y tienen que la obligación de entrar en ella. Y apostólica. Y eso, vamos a ver, solo se dio siempre y se da en la iglesia romana, de Roma. La iglesia que tiene por jefe al Papa, que es el obispo de Roma. Y entonces, vamos a explicar un poquito. Hacia acá. La primera nota, la primera característica de la iglesia verdadera que fundó Jesucristo es que tiene que ser una sola. Ya dijimos, Jesucristo fundó mi iglesia. Y le puso un solo jefe. Porque si hubiera varios jefes serían varias iglesias. Porque uno diría una cosa, el otro dice la otra y estamos en desacuerdo y peleamos. Entonces tiene que mandar siempre uno solo. Para que sea una sola iglesia tiene que haber un solo jefe. Y eso, pues vamos a ver que la iglesia católica lo cumple. Tiene al Papa como jefe. También tiene que tener una sola fe. Una sola fe. ¿Qué quiere decir eso? Pues imagínense que ustedes van al catecismo en Australia. El sacerdote les empieza a hablar
Lo mismo que le estoy diciendo yo, pero en vez de en español se los dice en inglés. Jesus Christ is the Lord, be good and beloved here. No sé ni hablar inglés, pero no importa. Entonces le empieza a decir todas esas cosas en inglés. Y les está diciendo la misma fe, la misma doctrina. Fíjense que nosotros, el credo que les enseñamos acá, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, el credo, el Ave María, el Padre Nuestro, son siempre las mismas oraciones que rezamos en inglés, en español, en francés, en arameo, en hebreo, en griego, en africano y en cualquier idioma que me falte conocer. Alemán. ¿Por qué? Porque es una sola doctrina. No puede ser que Jesucristo enseñó una cosa y después, no, lo que Jesús quiso decir es esto. No, lo que Jesús quiso decir es esto y dijo esto y esto. Y una cosa se contradice con la otra. No. Alguno dice la verdad y el otro dice mentira. Entonces la iglesia que fundó Jesucristo tiene que decir la verdad y la verdad es una sola. Es así, punto. Y después errores hay un montón. El que dice, no, es un poquito así, es otro más allá. No es así. Tantas cosas que se dicen. Pero tienen que tener una sola fe. Una sola fe. No pueden tener diferencias en cuestiones de fe. No, yo creo que Dios es Trinidad. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, entonces puede ser que tengas uno. Y el otro dice, no, yo creo que Dios es binidad. De dos, como bicicleta, que tiene las dos ruedas. Binidad, que es una unidad de dos. Entonces yo creo que es el Padre y el Hijo. No, el Espíritu Santo es una especie de criatura que puede tener muchos poderes. No sé bien qué es, pero no es Dios. Alguien que dice eso, pues no tiene la misma fe que el que dice, yo creo en Dios Trinidad. O alguien que dice, Jesucristo no es Dios. Esa persona no está creyendo en la Trinidad, porque la segunda persona de la Trinidad es Jesús. Entonces tiene que tener una sola fe. Y después tiene que tener una unidad de sacramentos. Sabemos que Jesús instituyó sacramentos. Por ejemplo, sabemos que instituyó el sacramento de la Eucaristía en la última cena. Sabemos que instituyó la confesión cuando les dijo, a quienes le perdonéis los pecados les serán perdonados. Jesucristo instituyó 7 sacramentos que ya vimos o vamos a ver pronto. Y esos 7 sacramentos tienen que estar en la iglesia verdadera, porque Él los instituyó. No, yo solo acepto 4. Nuestra iglesia solo acepta 4 de los sacramentos. Porque los otros no son sacramentos. Entonces, discúlpeme, pero no es la iglesia que fundó Jesucristo. ¿Sí? Unidad de sacramentos. Eso, por ejemplo, si ustedes van a misa tradicional en China o quieren ir a misa tradicional en Estados Unidos, cuando el sacerdote empieza la misa van a ver que es exactamente lo mismo. En la mitad de la misa hace exactamente lo mismo y al final de la misa hace exactamente lo mismo porque es exactamente la misma misa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intro ibo ad altare Dei. Y todo en latín. Y ustedes pueden asistir a misa en cualquier lugar del mundo porque la misa es una sola. Hay una unidad de sacramentos. Bueno. Y es santa. La iglesia que fundó Jesucristo tiene que ser santa. Porque si fuera una cosa mala, que tuviera pecados o tuviera errores, entonces a Jesucristo le salió mal. Es más, hasta podría cometer un pecado. Eso es una barbaridad decir eso, es una tontería. Pero si yo dijera que la iglesia que fundó Jesucristo no es santa, estaría diciendo que Jesús no es capaz de hacer una iglesia santa. O peor, hizo una cosa mal hecha. Entonces la iglesia que fundó Jesucristo tiene que ser santa. Y Jesucristo funda la iglesia para salvar las almas, para santificar las almas. Entonces la iglesia que fundó Jesucristo tiene que hacer santos, y les digo más, es la única que puede hacer santos. La verdadera iglesia tiene que ser la única que puede hacer santos, porque la santidad viene de Jesucristo. Y si Jesucristo solo le da a su iglesia el poder de salvar y de santificar, en ningún otro lado vamos a encontrar ese poder de salvar y de santificar. Si yo pongo $100.000 acá adentro y no hay un solo dólar más en todo el resto de la tierra, yo tengo todos los dólares de la tierra y los escondo acá. Busquen dólares por todos lados, que no están acá, porque yo los escondí acá abajo de esta piedra verde. Entonces busquen por allá y no van a encontrar dólares. Busquen fuera de la verdadera iglesia y no van a encontrar verdaderos santos. Van a encontrar gente que parece muy buena, pero santos, solo en la verdadera iglesia, que es la iglesia católica.
Bien, no solo hace santos, sino que hace santos precisamente por su doctrina y por sus sacramentos. Por las dos cosas. Yo les puse solo su doctrina, pero ¿por qué podría pasar? Por ejemplo, ustedes podrían conocer a una persona, imagínense el hijo de unos papás muy malos. Los papás son, el papá es borracho, la mamá pues se pelea siempre con su papá, no vuelve, no cuida a los hijos, los abandona, no les da de comer. Y los hijos de repente son buenísimos. Parecen como bien educados, una persona muy concienzuda, muy juiciosa, que hace todas las cosas como tiene que hacer y con mucha amabilidad y no toma alcohol, se preocupa de todos los demás. Y dice, uy, esa persona es buenísima. Pero esa persona no es buena gracias a sus papás. Gracias a sus papás, pues sería borracho, sería pues, insultador a todo el mundo y grosero y qué sé yo qué. Pues puede pasar que haya alguna iglesia que tenga gente muy buena, pero que no sea buena, gracias a los jefes de esa iglesia falsa. Y van a encontrar un montón de gente buena que está metida en un montón de errores, de iglesias falsas, la iglesia protestante de tal o cual, la iglesia evangélica de tal o cual, el musulmán de buena fe, que es una muy buena persona, sí, pero si es bueno, no es gracias a la iglesia, no es gracias a los jefes, no es gracias a la doctrina, no es gracias a los sacramentos o lo que sea que reciben en esas iglesias falsas. No. No. A pesar de eso, son buenos. A pesar de los papás malos que tienen, son buenos. ¿Sí? En cambio, en la iglesia católica, son los papás los que santifican. Es la autoridad la que santifica. Es la doctrina, la verdad, la que hace santos. Es el sacramento el que hace santo. La confesión borra los pecados, santifica. La comunión aumenta la gracia, santifica. La verdad bien explicada en un buen catecismo tiene que hacerme mejor, tiene que hacerme más santo, amar más a Dios. Y eso la Iglesia Católica es la única que lo hace. Es la única que santifica con sus autoridades, con sus predicaciones, con sus catecismos, con sus sermones y con sus sacramentos. Y en particular con los sacramentos es realmente lo que más santifica de todo. Bueno, y también es santa porque su jefe es santo. Jesús funda la iglesia, pero no la abandona. Él sigue siendo el jefe invisible de la iglesia y él la gobierna. A pesar de que nosotros seamos tan tontos que hacemos un montón de cosas mal, Jesús la sigue gobernando, la sigue dirigiendo hacia donde Él quiere. Entonces es santa también porque su jefe es santo, que es Jesús. Bueno, entonces dijimos que es una sola, una santa, santa. Y ahora vamos a ver que es católica, que ya lo vimos antes. Y esa es muy importante porque eso se lo olvidan hoy. Católica significa que todos los hombres, de todos los tiempos, deben hacerse católicos. Deben hacerse católicos. Importantísimo, eso es importantísimo. Hay una obligación, si el único salvador que hay es Jesús. Jesús funda una única iglesia. Y dice, el que se quiera salvar, entre acá. Y el que no, va a morir. Es evidente que todos los hombres tienen que entrar en esa iglesia católica, tienen que hacerse católicos. Eso fue significado, por ejemplo, entre otras cosas, con el arca de Noé. Ustedes conocen la historia del arca de Noé. Noé, pues, era un varón muy bueno, muy santo, que vivía en una tierra de gente mala. Todos los hombres se habían pervertido, se habían vuelto muy malos, desde Adán hasta Noé, que se fueron volviendo malos, hasta que ya era un desastre de los pecados que cometían. Y sin embargo Noé, con sus hijos, se había permanecido muy bueno, muy amado de Dios y amaba mucho a Dios. Era un santo hombre. Y un día Dios Padre, enojado, le dijo, ¿sabes qué? No aguanto más a esta gente. Me arrepiento de haberlos creado, de haber creado este pueblo que me ofende con tanta cantidad de pecados. Los voy a eliminar de la tierra. No lo soporto más. Así que voy a hacer caer una lluvia tan grande, tan abundante como no se ha visto antes ni se verá después. Una lluvia, un diluvio de aguas. Voy a hacer que los ríos desborden y que el agua caiga de arriba con tanta abundancia y tan seguido y por tanto tiempo
que todos perecerán ahogados en esa agua. Y a ti, porque me has sido fiel, te doy la posibilidad de salvarte, dándote este aviso de que voy a hacer esto. Entonces, ¿cómo vas a hacer para salvarse? Si va a haber mucha agua, ¿cómo se hace para sobrevivir al agua? Hay que hacer un barco, un arca. Así le decían un arca porque era más grande y contenía muchas cosas. Pero es un barco, un gran barco. Entonces, el arca que construye Noé durante un montón de tiempo, está años y años cortando madera, porque nadie le quería ayudar, le decía, estás loco. Pero si acá estamos en plena tierra, ¿de dónde va a sacar el agua? Sí, va a llover, sí. Oigan, les digo, Dios dijo que va a hacer llover, que los va a castigar. Ayúdenme a construir el arca, métanse en el arca conmigo, y el que se suba conmigo se va a salvar, y el que no va a morir ahogado. Yo les digo, ayúdenme. Y se burlaban de Noé, pues está loco, este viejito se le saltó la chapa. Sí, alguna vez alguien murió ahogado por la lluvia. La lluvia te moja, pero ahogarse por la lluvia, ¿cuánto tiene que llover? 40 días, no, es una barbaridad. Y pasó. Noé construyó el arca, invitó a todos los que podía, a todos los que quisieran salvarse. Y nadie le hizo caso, nadie le creyó. Y entonces Dios lo hizo, sube el arca, cerró el arca con un montón de cosas de comida y animales para comer y para ofrecer sacrificios y animales de todas las especies y todas las cosas en el arca. Era inmensa el arca, tenía, si no me equivoco, 150 metros de largo por 25 de ancho, o por ahí ande, o 15 de ancho, si no me equivoco. Era muy, muy grande el arca. O eran 150 codos. Bueno, no me acuerdo, hace mucho que están. Si son 150 codos, tenía 75 metros. Casi una cuadra de largo. Y de ancho, pues, entre calle y calle, vereda, entre acera y acera, pues más o menos así. Y con una puerta grande al costado. Y entonces Noé entra por esa parte, mete todos los animales que necesita para comer durante todo el tiempo en que esté la lluvia, mete trigo, mete cosas, alimento para esos animales también, suben también sus 3 hijos y las mujeres de sus 3 hijos porque estaban casados, y entonces cierran la puerta. Y cierran la puerta y tic, tic, tic. Oh, está lloviendo, mira. Truenos, rayos, cae lluvia, unas cataratas parece que caían del cielo. De hecho, eso dice la Sagrada Escritura, se abrieron las cataratas del cielo. Como si toda el agua que estuviera arriba cayera de golpe, así, pum, ya no caía como gotitas, sino... Y llovió de noche y de día, de noche y de día, de noche y de día, y el agua, de repente se empezaron a inundar algunos lugares. La gente se movió, uy, que no sé qué, que mi casa se inundó, y para acá, y seguía lloviendo, y de repente casi todos los lugares tenían un poquito de agua, y pasaban los días, noches, y ya estaba el agua muy arriba, todavía podían vivir, y la comida, y salvando la comida, y subía, y la gente empezó a vivir en los techos, y se trepaba al techo, y llevaba toda la comida que podía para el techo, y de repente se dieron cuenta que quedaban incomunicados, pero seguía lloviendo, y subía, y de repente en el techo ya casi no había lugar, y ya casi no había comida porque no habían preparado comida para tanto tiempo, la gente tenía hambre, se empezaba a matar unos a otros y peleas y riñas y alguno ahorcaba al otro y lo tiraba al agua, y el agua subía hasta que ya no hubo más tierra firme donde estar. Superó las casas, superó los montes. Y algunos empezaron a nadar y a aguantar, y hasta que ya no podían aguantar tantos días y tantas noches nadando, agarrados a las cosas, y tormentas que desparramaban el agua para acá y para allá y golpeaban a las cosas, y algunos se golpeaban y caían y se ahogaban. ¿Y qué pasó? Pues que todos los que no entraron al arca murieron. Y eso es una figura que Dios quiso significar a la Iglesia Católica. Noé es una figura de Jesús, el único Salvador, que ofrece a todos su arca, que es su iglesia. Vengan acá adentro, si entran a mi iglesia se van a salvar. Si no entran, Dios los va a condenar, porque se arrepintió de haberlos creado. Y así realmente va a ser. Fuera de la iglesia no hay salvación. Bueno, dijimos que es católica, es universal. Todos los hombres de todos los tiempos deben hacerse católicos, deben entrar en la iglesia, como todos los hombres del tiempo de Noé tenían que entrar en el arca si querían salvarse. En el cielo solo hay católicos.
Ahora vamos a explicar un poco mejor eso. Y esa iglesia también tiene que ser apostólica. Quiere decir que, bueno, Jesús sabemos que la fundó sobre los apóstoles, que le dijo a los apóstoles, ustedes van a fundar mi iglesia, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice a Pedro, después le pide a los otros que confiesen, les instala los sacramentos, le dice que pastoreen sus ovejas, bueno. Entonces, la iglesia verdadera, para poderla reconocer, tiene que decir, bueno, yo vengo de los apóstoles, ¿no? Y tiene que poder demostrarlo. Tiene que enseñar lo mismo que los apóstoles. Porque la iglesia que fundó Jesús era para repetir lo que él enseñó. Todo lo que yo enseñé, tenéis que decirlo vosotros. Lo que yo digo en las sombras, tenéis que repetirlo. Los tejados. Gritarlo para que todo el mundo lo escuche. Bueno, pero tienen que repetir, no tienen que inventarse cosas. Si inventan cosas, entonces se están apartando de la iglesia de Jesús. Si enseñan lo mismo que los apóstoles, entonces sí, son la iglesia verdadera. Y además, no solo tienen que enseñar lo mismo que los apóstoles, tienen que estar gobernada por los sucesores de los apóstoles. Porque Jesús puso a un jefe primero y le dijo, cuando te acabe, cuando te mueras, poneme otro jefe también que siga. Y vos lo pones, no que autoproclamado. Ah, yo quiero ser jefe. No. ¿Quién va a ser jefe? A ver, yo te voy a elegir. Vos vas a ser mi jefe. Pum. Entonces, así. De hecho, la iglesia católica puede mostrar la lista de papas desde San Pedro, San Lino, San Cleto, Papa Francisco. Así, tac, 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 tac. Puede mostrar uno tras otro la lista de todos los papas que han tenido y que han gobernado la iglesia. Algunos la han gobernado mejor, otro peor. Como el Papa Francisco, que Dios me perdone, pero la está gobernando muy mal. Bueno, pero eso no significa que no sea el Papa. Sí es el Papa, es el sucesor de los apóstoles para el gobierno. Es el obispo de Roma, entonces es el Papa. Y en la medida que no enseñe lo mismo que los apóstoles, bueno, la está gobernando mal, la está enseñando mal. Lo voy a explicar un poquito mejor de eso. Pero nosotros decimos también que la iglesia es una, santa, católica, apostólica y romana. Yo soy de la iglesia una, santa, católica, apostólica y romana. ¿Qué significa romana? ¿Por qué romana? Yo soy de la iglesia colombiana, no la iglesia argentina, de la iglesia francesa, pero romana, no soy italiano yo. Bueno, Bianchetti es italiano. Pero, ¿por qué decimos romana? Porque la iglesia que tiene por jefe al obispo de Roma es la única que cumple con la una, santa, católica y apostólica, con las 4 notas de la verdadera iglesia. 4 cosas evidentes, 4 cosas que podemos notar en la verdadera iglesia. Por eso decir que es romana la iglesia es un resumen de todo lo otro. Yo digo, mi iglesia es la romana. Entonces estoy diciendo, la iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que la iglesia romana es la verdadera. La iglesia católica es la verdadera iglesia. Y les repito, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Como el arca de Noé. Todos deben hacerse católicos, deben entrar en la iglesia, deben entrar en esa única arca de salvación para salvarse. Voy a explicar eso un poquito después. Que Dios me los bendiga. No, todavía no cortamos la lección. Espérenme. Bueno, entonces, ahora vamos a seguir con la segunda parte, que es cortita, es más interesante también. Porque dijimos, así como fuera del arca de Noé no se salvó nadie, fuera de la iglesia no se salva nadie. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia católica, la única iglesia santa, católica y apostólica. Entonces, todos los demás se condenan. Vamos a hacer algunas distinciones para aclarar un poco. Entonces, palabras raras. Herejes y cismáticos. ¿Quiénes son los herejes y los cismáticos? Los herejes son los que se salen de la iglesia porque niegan una verdad de fe. Por ejemplo, alguien que dijera, yo no creo que Jesucristo es Dios. Que hubo gente que lo dijo y se separó de la iglesia. Pues le dijeron, mire que lo que está diciendo está mal, es una herejía, es un error. No me importa, yo creo igual, Jesucristo no es Dios, no es Dios. Se fue. Fue arrancado de la iglesia como se arranca una rama de un árbol. Se cortó, se arrancó él mismo. Y los cismáticos son los que, sí, primero creen todo, pero simplemente dicen, no, yo no creo que tenga que obedecer al Papa. El Papa es simplemente un obispo como todos los demás, no es que es el sucesor de San Pedro, no. Es
uno mismo, por más somos todos iguales, así que yo hago lo que quiero. Ahí eso se vuelve cismático. La palabra cismático viene del latín de una palabra que significa cortar también, porque son los que se arrancan de la iglesia por desobediencia. Y el Papa les dice, mire que tiene que obedecer, Dios me puso acá en su lugar, tiene que obedecer, tiene que obedecer, tiene que obedecer para guardar la fe, para ser bueno. Se arranca la rama del árbol. Ese árbol es como la iglesia y esas ramas que se van arrancando pues son los herejes y los cismáticos. Entonces, los herejes son por negar una verdad, no quieren aceptar la fe completa, aceptan una parte pero no aceptan la otra, o no aceptan nada. Y los cismáticos son los que desobedecen. Acuérdense un poquito de eso, ¿no? Es importante que lo hayan escuchado alguna vez. Pero bueno, esos son los que no están en la iglesia. ¿Quiénes son los que sí están dentro de la iglesia? Bueno, ahí hay que hacer una aclaración. La iglesia, como nosotros, tiene cuerpo y alma. O como el árbol, tiene ramas y tiene savia. La savia es como la sangre del árbol, lo que le da la vida, es como el alma del árbol. Si el árbol no tiene más savia que está corriendo por dentro del tronco y de las ramas, entonces el árbol está muerto, se seca porque ya no tiene más esa sangre interior que le da la vida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La iglesia tiene cuerpo y alma. ¿Quiénes pertenecen al cuerpo de la iglesia y quiénes pertenecen al alma de la iglesia? Al cuerpo de la iglesia pertenecen los que están bautizados. Por eso el bautismo nos hace entrar a la iglesia. Los que tienen la fe, porque puede haber un bautizado que niegue una verdad de fe, entonces se vuelve apóstata, hereje. Dice, yo no quiero creer nada de eso, a mí me bautizaron de chico, pero yo no quiero saber nada. Bueno, entonces no estás dentro de la iglesia. Los bautizados que tienen la fe y que reconocen al Papa, es decir, que reconocen que hay un jefe que Cristo puso que es sucesor de San Pedro. Entonces, porque si no, serían cismáticos, porque si no obedecen, entonces se vuelven cismáticos. Si no obedecen es lo que hay que obedecer, ¿no es cierto? Si nuestro papá, no ahora el Papa, si nuestro papá nos manda a cometer un pecado, no hay que obedecer, porque primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si el Papa nos manda una cosa buena, hay que hacerla. Si nos manda una cosa mala, no. Porque hay que obedecer a Jesús antes que al Papa incluso. Bueno. Y al alma de la iglesia, ¿quiénes pertenecen? Pertenecen los que están en estado de gracia, es decir, que tienen la vida de Dios dentro del alma. Entonces, lo normal, nosotros pertenecemos a las dos, pertenecemos al cuerpo y al alma, si Dios quiere. Espero que todos estén en estado de gracia. Y si no, acérquense cuanto antes a confesarse, a recuperar esa vida de Dios en nuestra alma. Entonces, ¿nosotros pertenecemos al cuerpo? Sí. ¿Pertenecemos al alma? Sí. Pertenecemos al cuerpo porque estamos bautizados, tenemos la fe, que estamos aprendiendo bien ahora en el catecismo, creemos y reconocemos que tenemos un Papa que puso nuestro Señor, aunque se esté portando mal, es nuestro Papa. Y aunque nuestro papá sea malo y sea, no sé, aunque fuera borracho y malo, pues es mi papá, no lo puedo abandonar y tengo que rezar mucho por él, porque lo necesita. Y pertenecemos también al alma, porque gracias a Dios tenemos el estado de gracia, y si no pertenecemos ya al alma es porque nos tenemos que confesar de un pecado mortal. Los que tienen un pecado mortal que no confesaron, entonces no pertenecen al alma de la iglesia. O, cambiando la comparación, recuerda que el cuerpo es como las ramas del árbol y el alma es como la savia. Entonces los que están bautizados, tienen la fe, reconocen al Papa, son ramas que están unidas al tronco. Y si tienen la gracia de Dios dentro, son ramas vivas, porque le está corriendo la savia que le da vida y sacan hojas y flores y frutos. Porque son ramas que están muy vivas, muy fecundas, que producen frutos. Bueno, y si están bautizados, tienen la fe, reconocen al Papa, pero cometieron un pecado mortal, ¿qué son entonces? ¿Ramas caídas? No. Porque esos son los que niegan la fe o que no obedecen al Papa. Son ramas secas, como esa rama que está ahí. Son ramas que están en el cuerpo de la iglesia, están unidos al árbol de la iglesia, pero están muertos. Están muertos. ¿Por qué? Porque no tienen la vida de Dios adentro. ¿Sí? Acuérdense bien esa comparación. Entonces, un católico bautizado en gracia de Dios es una rama viva, que produce mucho fruto. Y un católico en pecado mortal es una rama seca, que el día de su muerte Jesús mismo la va a arrancar y la va a tirar al fuego del infierno. ¿Por qué? Porque no tiene la vida de Dios adentro.
Ahora, si se arrepiente y se convierte, empieza a pasar la savia dentro y vuelve a florecer, como que resucitan esas ramas. Bueno, bien, entonces una pregunta, volvemos a preguntar. Fuera de la iglesia no hay salvación. Eso significa que todos los musulmanes, los protestantes, los cismáticos, los judíos, los herejes, todos esos se condenan. Se van al infierno, sí o sí. Hay que distinguir, porque como dijimos, la iglesia tiene cuerpo y tiene alma. Todos los musulmanes, los protestantes, seguro que al cuerpo no pertenecen, porque no están bautizados, o no tienen la fe, o no reconocen al Papa. Pero puede pasar, por ejemplo, imagínense un niñito ruso, de la iglesia ortodoxa rusa, que son cismáticos y herejes, porque no reconocen alguna verdad de fe por ahí. Entonces, un niñito de 7, 10 años, un niñito de 8, 9 años que está yendo al catecismo herético, equivocado, lleno de errores que dan los sacerdotes ortodoxos, que son cismáticos, no están dentro de la iglesia, están afuera, están fuera del cuerpo de la iglesia. Ese niñito, si se muere, se condena sí o sí. Depende. Si ese niño, pues pareciera que está en el error sin querer, porque le están enseñando al niño que va a saber distinguir si es verdad o es mentira lo que le están diciendo. Al niño le parece que todo es verdad lo que le dicen, y se cree todo. Entonces él está creyendo todas esas cosas sin querer, por un lado. Está en el error por ignorancia, porque no conoce la verdad. Y por otro lado, imagínense que el niño quiere portarse bien y hace todo lo mejor y trata de cumplir con todo lo que le enseñan, tratando de hacer lo mejor que puede. Ese niño, si se arrepiente de las cosas que hace mal, si evita de hacer cosas mal y trata de cumplir un montón de cosas bien y practicar la virtud y ser bueno, pues ese niño pertenece al alma de la iglesia. Eso significa que ese niño puede tener la gracia de Dios dentro de su alma. Si tiene la gracia de Dios dentro de su alma, pertenece ya al alma de la iglesia, aunque no esté perteneciendo al cuerpo de la iglesia. Es como que del árbol sale un chorro de savia que entra en una rama del piso y hay savia ahí. ¿Por qué? Porque el árbol, la iglesia católica, le está dando esa vida desde lejos, a distancia. Es medio rara la comparación, pero es así. Imagínense que uno agarra, saca savia con una jeringa, absorbe y después le pone la rama y le enchufa la jeringa. Bueno, tiene vida, y si tiene vida es gracias a la vida del árbol, y porque tiene el alma, está unido al alma de la iglesia. Es decir, que ese hereje, ese musulmán, ese protestante, ese judío o lo que sea, si es un niñito o si es alguien de buena fe que por ignorancia está tratando de hacer lo mejor que puede, pues ya pertenece al alma de la iglesia católica. Eso significa que si muere perteneciendo al alma de la iglesia católica, se va a salvar. Pero se va a salvar no gracias a su herejía, no gracias a que es musulmán, ni gracias a que es protestante, ni gracias a que es judío o lo que sea. No se salva por eso. A pesar de que es musulmán, a pesar de que es judío, a pesar de que es lo que sea, se salva gracias a la iglesia católica, a ese árbol que le está dando la savia, le está inyectando esa vida sobrenatural. Es decir, que se pueden salvar. Si es un protestante bueno que intenta hacer lo mejor que puede, se puede salvar, pero no gracias a su error de protestante, que es una religión falsa, inventada por hombres, sino gracias a la religión católica, que le está dando la gracia de portarse bien, aunque él no lo sepa. Aunque él no lo sepa. Fuera de la iglesia no hay salvación, significa que todas las gracias para salvarse vienen de la iglesia católica. Vienen de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Porque Jesucristo puso todas las gracias para salvarse adentro de la iglesia católica. Y el que necesita gracias para salvarse, o la tiene que ir a buscar adentro, o la iglesia se la tiene que dar así. Entonces, si no viene de ahí, no podría salvarse. Es tan sencillo como eso. Y acá le pongo, ojo, cuidado. Es cierto que pueden salvarse los protestantes, es cierto que pueden salvarse los indios que nunca recibieron la fe católica, es cierto que pueden salvarse. Pero ojo, son muy pocos los que se salvan. Así, de esta manera, se pueden salvar, pero son muy pocos los que se salvan. ¿Por qué, padre? ¿Por qué dice una cosa así? Pues fíjense,
Jesucristo, conociendo nuestra debilidad, fundó una iglesia en la que nos da un montón, pero un montón inmensa de ayudas para que podamos salvarnos. Y son muy pocos, casi nadie, los que nunca caen en un pecado y después constantemente tenemos que estar confesándonos para arrepentirnos de nuestros pecados, y cuando recibimos la confesión tenemos fuerza y después nos volvemos a caer y nos derramamos y somos muy débiles. Jesús nos está ayudando por la predicación de los sacerdotes, por los sacramentos, por un libro bueno que agarramos, por la ayuda de un compañero, por el matrimonio, por nos da 1000 ayudas. Y a pesar de esas 1000 ayudas, nos cuesta un montón hacer las cosas bien. Imagínense si no tenemos esas 1000 ayudas. Es como un niño. El niño, si la mamá lo agarra y lo lleva en brazos, pues se va a caer casi nunca y va a llegar a donde tiene que llegar. Ahora, si usted al niño, en vez de llevarlo en brazos, lo deja en el piso para que camine solo, y nadie se acerca para ayudarlo nunca, pues van a ser poquísimos los niños que llegan a donde tienen que llegar. Casi nadie va a llegar. ¿Pueden llegar? Sí, pueden llegar, pero casi nadie va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la Iglesia Católica son muchísimos más los que se salvan. Todos se pueden salvar con relativa facilidad, aunque cuesta, pero se pueden salvar. Afuera, sí, se pueden salvar, pero en la práctica hay tan pocas ayudas para salvarse que son muy pocos los que se salvan. Si no, la iglesia nunca hubiera sido misionera. ¿Qué son los misioneros? Dice, oiga, esa gente de allá nunca escuchó hablar de nuestro Señor. Hay que ir a predicarles. ¿Por qué? Para que se puedan salvar todos. Por eso. Y la iglesia iba y atravesaba. Nosotros, por ejemplo, en América, venían desde Europa atravesando todo el océano Atlántico ahí para decir, vamos a llegar a visitar a esa gente que nunca escuchó hablar de Dios, le vamos a predicar de Jesús. Y morían para predicarles y enseñarles la verdad, la fe, para poderlos bautizar, para enseñarles que hay un Papa, para comunicarles la vida de Dios en abundancia por los sacramentos. Si se hubieran podido salvar así todo fácil fuera de la iglesia, pues ¿para qué me voy a tomar el trabajo de ir hasta allá a predicarle, no? No, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, la mayoría se condena. La mayoría de los musulmanes, protestantes, judíos, viejas, se condena. ¿Por qué? Porque es muy difícil salvarse sin las ayudas que nos da la Iglesia Católica. Como es muy difícil al niño recorrer una larga distancia si no está la mamá que lo lleva en brazos o lo agarra de la mano y que cuando cae lo levanta. Claro. Por eso nosotros tenemos que ser misioneros con nuestra penitencia y nuestro sacrificio. Si nosotros rezamos y hacemos penitencia por las almas, por la conversión de los herejes, de los cismáticos, de los masones, de los pecadores, pues vamos a ganar muchas almas, vamos a traer muchas almas que se pueden unir mientras tanto al alma de la iglesia por la ayuda que nosotros le damos de nuestra oración y de nuestro sacrificio. Por ejemplo, dicen la historia de Santa Teresita. Santa Teresita murió muy joven, murió a los 24 años, y más o menos cuando tenía 23, pues ya estaba muy pero muy enferma y estaba así ya que se moría. Tardó un poco más, pero estaba ahí que se moría. Pero sin embargo caminaba y se movía y tenía que hacer las cosas. Y estando muy muy enferma, que casi no podía tenerse en pie porque se desmayaba, se caía, le faltaban las fuerzas. De repente una hermana la ve que está haciendo un esfuerzo brutal para hacer un recorrido, que estaba haciendo un trabajo. Entonces la ve caminando para un lado, para otro, con una dificultad, y sin embargo lo seguía haciendo. Y era algo que podía haber hecho otra hermana que estuviera curada, pero ella seguía haciéndolo. Entonces se le acercó esta hermana Santa Teresita, que era la que estaba haciendo todo esto, y le pregunta, Teresita, ¿por qué haces esto? ¿Pero por qué no descansas un poco? ¿Por qué sigues haciendo esto? Y ella respondió, hago esto por los misioneros, para que sigan predicando la fe. Y siguió. Y eso, Teresita murió al año siguiente y lo escribieron en un libro. Y de repente, varios años después, 1, 2, 3 años después, vino un misionero a golpear la puerta del convento. Tac, 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 tac. Sí, perdonen, estimadas monjas, yo les quería hacer una pregunta. Yo soy un misionero muy devoto de Santa Teresita, que me parece muy santa. Ustedes escribieron una vida de esa última monja que murió aquí.
Y en esa vida decían una historia muy cortita, que ella estaba muy cansada y sin embargo caminaba y ofreció un sacrificio muy grande a pesar de toda su enfermedad, y lo ofreció por los misioneros. ¿Usted me podría decir qué día fue eso? Y la hermana Inés, que era la que le había hablado y la que había escrito, le dijo que tenía buena memoria. Le dijo, sí, fue tal día, pum. Y el misionero dijo, ese misionero fui yo. Ella ofreció eso por el misionero. Pues, saben, yo estaba en los hielos del polo sur, y estaba en pleno frío, congelándome. Y me había perdido en una tormenta de nieve que ya no sabía ni para dónde tenía que ir. Y estaba cansado, agotado, congelándome. Y estaba a punto de tirarme al hielo para dejarme morir de frío, cuando de repente sentí una fuerza sobrenatural que me levantaba, me ponía de pie y me decía, camina, camina, sigue. Y con eso tuve fuerza suficiente para seguir caminando. No sé cómo, supe dónde tenía que ir y caminé hacia el lugar donde estaba la misión, el lugar donde estaban los sacerdotes, en ese lugar de misión. Yo estoy seguro, estaba seguro que alguna persona había rezado por este misionero. Y ahora lo sé, fue ella, fue ella. Qué increíble, qué increíble. ¿Cuántas almas podríamos salvar? Imagínense, un misionero, es un sacerdote. ¿Cuántas almas habrá confesado después? ¿Habrá resucitado a la vida de la gracia? ¿Cuántas personas habrá convertido por su predicación? ¿Cuánto tiempo habrá vivido después de ese milagro que Santa Teresita le obtiene con un sacrificio de cansancio y haciéndolo por amor a Dios? Entonces, seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos. El mundo se podría salvar si nosotros rezáramos, hiciéramos sacrificio por los pecadores, por los que no tienen la fe, por los que no tienen la gracia. Entonces, los invito a que seamos misioneros como Santa Teresita del Niño Jesús para salvar muchas, muchas almas. Que Dios me los bendiga y pórtense muy, pero muy bien rezando por este sacerdote, que si todo va bien, ustedes van a ver este video el 3 de octubre, que es mi cumpleaños. Así que tienen la obligación de rezar por este sacerdote en esta fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús y el cumpleaños de su catequista favorito. Que Dios me los bendiga.